Hola amigos, sí. Buenas Sí. noches amigos de Coca y Bear. Hola amigos, sí. Muchas gracias por volver a sintonizarnos. Si no tienes amigos, si tú no tienes una novia que te ame, si no tienes un perro que te ladre, no te preocupes, tienes a Coca y Beer, tus amigos de la ciencia ficción, que van a estar siempre contigo. Siempre. Siempre, hasta el final. Siempre. Decían que estaba muerto el loco. Gracias por la invitación. Rafa, buen humor. Siempre. Hola amigos, sí. Buenas noches amigos de Coca y Bear. Buenas noches amigos de Cooking Bear. Amigos, sí. ¿Cómo Buenas están? noches. Buenas noches, Amigos, amigos. Buenas noches, sí. qué maravilloso, qué Amigos, maravillosa sí, intro, de qué que Gran maravillosa introducción. intro. Notable introducción. El Esa Oscar. introducción al inicio, perfecto. Perfecto. Ahí estamos progresando tecnológicamente a pasos agigantados. Increíble, man. Estoy que lloro, ¿ah? Estoy que lloro. Yo lloré, Amigos. pero es tan bueno el video que te da unos segundos para alcanzar a secarte las lágrimas, que eso es importante en todo proceso cinematográfico. Considerable. Sí, no, hay que darle el No, mérito, bien. hay que darle el mérito a Leo que hizo el video y como No, hay 4 horas. algunas personas que decían que no era Leo, que era una IA, que lo había Oye, hecho sí, igual así de perfecto, así me de halagó, perfecto. me halagó eso, me halagó. Pero Sí, no, esto es Pero humano. era Es el puro Leo. talento humano. Leo, así que Ese no, es un sí, video no, hecho con es demasiado- plenamente humano. O sea, ocupar un programa, un software, ya es ocupar una inteligencia artificial. Estamos unidos hace mucho tiempo, creo yo, pero esa es otra discusión. Yo creo que está ahí Tengo listo ampliando mi mucho mate, el para concepto comenzar está ampliando este mucho el concepto de programa inteligencia dolarizado. artificial. ¿Ah? sí, no. Está siendo muy laxo en tu concepción No, pero de lo que es inteligencia artificial. ahí, estás nuestro diciendo. programa es cada día más Algo todo muy profesional, absurdo. así después ya va a ser como de la televisión, ahí no hay ninguna diferencia, así como Es como que dijeras que usar martillo, un martillo y un clavo es usar inteligencia artificial. No, pues, Sí, loco, po. sí, es una herramienta nomás. Es que nosotros somos un artificio de la naturaleza, quizás. Pero digo quizás, porque como nunca me creo todo, somos ya inteligencias artificiales, yo creo. Pero te digo que es muy laxo tu concepto, pero dale, sí, está bien. Está Sí, bien. ya. es laxo. Ya, Alexitu, Bueno, partiré triste empecemos el entonces. programa de hoy. Tenemos libro, Checoslovacamente. y tenemos noticias, porque a Putu le gusta la sección de noticias. Sí, pero- la sección noticias. Ahí está la Sí, pero broma. Oh, qué linda qué linda la edición, ¿eh? tenemos Está buena. Qué esta bonito. edición de La Broma, de nuestro querido Kundera, y que se nos fue, pero se quedó, como dije yo ese día. Se Acá quedó. tengo el libro de Ah, Kundera sí. por si acaso. Sí. Son Por cierto, bonitas este es un estas programa ediciones. homenaje a Kundera que se murió. ¿Cuándo fue? Hace como ya un mes. Un mes más o menos se nos murió, pero nos queda el libro. Eso es lo bonito lo bonito y lo importante de la literatura. Pero antes que queríamos hacer la sección de noticias de Kuto, que Noticias en Cocaine Bear. claro, Ah, ya. Beer. justo. Es Cocaine Bear. Eso como esa sección de las en los cines cuando no era chico y daban como unos documentales alemanes cortitos. Sí, En la sí. en la alta muralla los concertistas ahí sajones se presentan en primavera, ¿sí? Como Sí, todo eso, sí, esa cosa. Entonces ahí Kuto tiene su sección acá, ahí de las sí. noticias, y hoy día la Me encargo noticia de como ti. media insolayable era que el jet privado del generalísimo de Wagner, de Prigozhin, Prigozhin. se vino casualmente abajo. Sí, casualmente el jet se cayó, porque a veces los aviones se caen, y justo se cayó con el mandamás de Wagner, de condolencia a la familia. Pero esas cosas pasan en Rusia, creo que siempre han Sí, pasado en Rusia, o sea, accidentes. sí. Y justo Sí, Sí, la fue hace un pregunta real mes. es si será igual que la noticia que dimos la última semana, el último capítulo, que no estaba nada muerto, pues, Ahora José muerto. Luis Perales. A lo Entonces, mejor no está muerto. claro, a lo mejor no está muerto, pues, ¿cachai? Quizás está tomándose un café con José Luis Perales en Londres, porque yo sé ¿Verdad? que Po? mencionaron ¿cachai? una lista, como la lista de los potenciales pasajeros, pero no sé si han encontrado, digamos, restos. No, pero la BBC está confirmado, por lo menos, que la BBC Sí, es un bueno, yo poco estoy leyendo serio. acá. Ah, ya, Sí, acá está estoy bien. leyendo los voceros del propio grupo, supuestamente, esto está mediado por el mundo, que también habrían reconocido la Ah, muerte los mismos. de él y del número 2 también del grupo Wagner y anuncian represalias. Ah, Lo chuta. presentan, digamos, ¿Contra quién? Contra la hay unas naturaleza, Contra la declaraciones que podemos naturaleza, analizar. contra las nubes. contra la vida El sobre la héroe, tierra. el héroe de Rusia murió como resultado de las acciones de los traidores de Rusia. Ahí está. ¿Ya? Esto es igual que la novela Ahí al la final dejo. del día.
Igual que la novela, Al igual. final Sí. está todo calza. Todo relacionado. Es Espérate, una de las espérate, grandes pero Joel, preocupaciones ¿no te sí, caché? ¿Contra quién quieren hacer la represalia? contra la vida sobre la faz de la Contra Tierra. los traidores de Rusia. ¿Y quiénes, Así que pero vamos a ver quiénes son los traidores? quiénes indican. ¿A quiénes Esa es indican? interesante esa pregunta. Yo tengo un nombre, pero no lo quiero soltar porque no me Nos pueden banear no el me quiero programa. caer por el balcón. No Claro, me quiero sí, caer por el balcón. son Porque cosas que es un programa pasan. libre de... Exacto. Acá la También es libertad. noticia Abrazamos la sí. contradicción y la ambivalencia como uno de nuestros lemas. Uy, ¿qué pasó? Ya no nos caímos, ¿viste? Fuimos bloqueados. ¿Cómo nos caímos? No, Ah, sí, no, llegamos. No, Perdón. llegamos. tú te Fui caíste porque yo, parece fui que yo, fui sí, silenciado. Perdón, volví. sí. Ya, Todo bien, volviste. todo Volviste. bien. NASA. Ahí está, Ya. NASA. NASA. La verdad está allá afuera. Está bien. Volví, Este, volví con una bolera de la NASA. Sí. Ya. Ya, perfecto. Ya, entonces, no, pero algo iba a decir Leo, lo es que se concentró con su momentánea desaparición. Sí, me Sí, concentré, perdón, Ya, perdón. bueno, ahí está bien. volveremos. Ya no, bueno, Blasca ya duerme. hagamos la introducción pertinente. Estamos ahí en modo homenaje a Tío Kundera, Milan Kundera, la broma. Y yo sugerí leer este libro justamente porque yo no lo había leído, no había leído otros de Kundera. A mí me gusta harto este señor. Y, por ejemplo, en la previa hablábamos con Kutu, y yo le decía, bueno, si te gustó léete otros de novelas de Kundera y todo, pero Mm. léete también su parte crítica, su parte ensayística, todo el trabajo que él hace en torno a pensar lo que es la novela moderna, por qué es tan fundamental. Para él es el arte superior, lo que está más arriba es como tu amigo español, Leo, que el Quijote es lo más supremo de la lengua, y es que él en español, Tío Kundera dice lo mismo, ahí tengo los testamentos traicionados, tengo otros ensayos. Entonces aquí tenemos por un lado un escritor, un gran escritor, y al mismo tiempo tenemos un teórico de la literatura, alguien que está pensando continuamente por qué la novela es tan importante, por qué es tan fundamental, porque es como la mejor forma de ahondar en el corazón humano, de descubrir un poco el sentido, así, ¿cómo se llama? Mm. Es muy interesante en el arte de la novela de Kundera, como él se entronca con el pensamiento fenomenológico, anterior a Heidegger, empieza con Husserl. Con Husserl hace su análisis Kundera de por qué la novela es la última forma que tenemos nosotros para entender el mundo, porque el mundo, nos dice Milan, se volvió demasiado complejo. La ciencia se desató, la especialización brotó, o sea, acá salen las noticias por un lado, después me dicen otra cosa, yo no tengo cómo entender para dónde va mi vida, así como para dónde van nuestras vidas. Entonces dice acá, la única forma que se me ocurre ahí de cómo cotejar todos estos niveles distintos ahí de tópicos, de tramas, de sentidos, de formas de ver el mundo, a mí se me ocurre es la novela. Y justamente aquí el día de hoy asistimos a esta obra de Kundera, La broma, y efectivamente hay distintos registros. Hay un músico que nos muestra partitura, hay después un pastor, está Ludwig, que en cierta forma pasa por muchos estadios, está Elena, está ¿cómo se llama la otra niña? La Lucy, y ahí, Lucy. y cada uno tiene sus propias transformaciones. ¿Ya? Y acá lo que yo más quiero resaltar desde el inicio ahí con Teo Kundera es esa forma que a mí ya me llamó mucho la atención en su portal Le da el ser, cómo él juntaba el erotismo con la filosofía, ¿ya? Y acá un poco, de nuevo, es como la pulsión del sexo de la juventud se entrama ahí con la vía política de la República Checa, de la Chequia de ese entonces, ahí dominada que había sido invadida por los soviéticos, que estaba bajo el régimen comunista, cómo esas dos cosas tan dispares tienen todo un sentido y se unifican y en el fondo van dando vida al destino de los protagonistas, hasta que el destino, como decía Kutu al final, se acaba. Muy interesante y a mí, o sea, yo si me ayudan ustedes, ahí si me ayudan a pensar algún autor que haya entroncado también el erotismo con la vida humana, así, en el fondo, nosotros Chile venimos... José Farmer en su. Ya no. Ya, no, ya, ¿Es verdad? Pero sí es verdad, weón, es verdad. No, Sí, no, lo mentira, mentira. siento, lo No, siento. Es lo primero que me nace.
No, pero que sea lo primero no significa que sea lo correcto. Simplemente No, lo porque primero. no es lo correcto, sí, pues no puede que No. nada es correcto en este No, mundo. pero por ejemplo, así, porque claro, o sea, existe la novela erótica, pero acá hay un punto en que es muy interesante en Kundera cómo él siempre orienta de que el sexo domina la vida de los hombres, occidentales al menos. Mm. Así, cómo el sexo es tan importante, es tan primordial. Yo le contaba a Kutu la semana que hay un cuento de Kundera que es como, que es del libro de los amores ridículos, que es de unos tipos que salen no a buscar chicas, sino salen como un poco a notar chicas, si van a un pueblo cercano, y ¿cómo se llama la lechera? Se llama tanto. Ya, ¿y cómo está? Sí, está más o menos rubia, y como que le ponen una nota, y dónde vive tanto. Después van a buscar otras chicas, y el viaje es simplemente ir reconociendo, así como una cartografía de todas las mujeres que hay en una región, para después ir a elegir alguna de esas. Pero es así como ocupan el día libre O sea, simplemente. el único que me acuerdo yo de, porque en este rato es más de tu gusto, y que sea, y del mío también, por supuesto, no si no, no me acordaría. Julebeck, pues, Julebeck Sí, no, también no, es no, del... por supuesto, pero eso vino después. O sea, yo estoy hablando en la historia de la novela como parte de las innovaciones de Kundera, aparte de meterle filosofía, Entonces, porque ¿por qué no no, no. mencionamos a la otra gran capo, weón? Kafka, Úrsula K. Le Guin. en, Sí. en el, Kafka en el Sí, proceso no, mete, pero mete, mete el sexo, pero de lleno, el erotismo ahí, pero está acuático, weón. Y la Y misma, Úrsula, yo o estoy y esa sea, misma pensando, y esa misma frustración que ocasiona está metido ahí, pues. yo o pensé sea, o sea, en Úrsula K. Le Guin, otra K, pensando cuando dijiste K, estás pensando en casa. porque Úrsula K. Le Guin en la mano Ojo, izquierda, cuidado que van 3K ahí, 3K. Sí, hay pues. que tirar una Cucu cuarta, Klux. pero que Úrsula K. Le Guin en la mano izquierda de la oscuridad también trabaja esta temática de Sí. forma Sí, no, potente. no, no, pero son como autores que Sí, vinieron sí, sí. después. Yo estoy diciendo así como el primero que empezó ahí, que yo ahí Pero esta novela es identifico. del 67, Ah, a ver, No, y la 75. tía, la tía Úrsula por ahí andaba dando harta vuelta ya. sí, que la Entonces, embarré. Sí. Tía Úrsula es de esa época. Sí, pues, ¿cierto? Sí, pero empecemos efectivamente. por ahí. Acá tengo, a ver, espérate. Pero sí, pues, a ver. ¿Qué te iba a decir yo? Hay varias cosas que tú estás anotando ahí que me llaman la atención también. Por un lado, lo que tú dijiste Primero quería solamente notar una cosa. La novela efectivamente es el tipo de expresión artística a la que opta finalmente o la que más conocemos nosotros en este rato, pero tenemos que tomar en cuenta que Kundera también fue músico y Y creo que obrero, también y fue obrero. dramaturgo también, y fue obrero, tiraba pala, ¿cachai? Tiraba Haciendo pala. carretera. Sí. Cuando lo echaron del partido, el Partido Comunista del 48 se fue, se tiró, fue a tirar pala, tuvo que trabajar y después se metió en un grupo musical. Él venía de una familia músico y ojo que ese capítulo de la música por eso es tan bello. Es un tributo claro a su padre, que su padre no sé si era director que o algo así, El papá era y musicólogo y se llamaba Ludwig musicólogo, Kundera. claro, Ludwig Kundera, ¿cachai? Entonces, el loco sabía tocar piano, sabía componer música también, Kundera. Y bueno, eso principalmente. Y lo otro es que lo que tú me dijiste cuando dijiste que había tomado con la novela como una de las principales manifestaciones artísticas, él empezó como poeta, pues. Empezó escribiendo poesía. Y le preguntan ahí en la entrevista, "¿Y por qué dejaste de ser poeta?" Y vos le dices, que era muy mal poeta, dijo. Era muy malo. Era muy mal No, no poeta. era el Creo que verdadero, no era el no verdadero era el poeta. verdadero, no era el verdadero, ciertamente. O sea, Pero lo que me bueno, gusta de la... es interesante que muchas de las cosas que le pasan a los personajes en la broma también le hayan pasado a Kundera, pues él también lo expulsaron del Partido Comunista, De la U, sí, de la U. de la U, pero claro, o sea, en el fondo, él como que se convierte en diversos personajes, ya como que todos los personajes de la novela son un poco él. Pues son un poco él, pero no son ninguno es de él, ninguno es él Ninguno de él, tampoco, pues, sí, ninguno de él. sí, O sea, es una exacto, grandeza de los novelistas, de los sí. buenos novelistas, que logran traspasar parte de su ser a sus criaturas, a sus personajes, pero claro, sin lograr nunca esa identificación directa, así como que
el autor y el personaje ahí son idénticos, pues, ¿no? Y Por eso es ejemplo, él dice que cuando lo echaron, al contrario de nuestro protagonista, que ya deberíamos empezar ya nomás a contar la historia, ¿ya? al contrario de nuestro protagonista, cuando a él lo echan del partido y de la universidad, él dice que se sintió completamente libre. Mm. Dijo que el mundo se le abrió completamente, que tuvo más posibilidades que antes, como que lo habían dejado libre. Y todo lo contrario que lo pasa a este protagonista, ciertamente. Al Ludwig. Esta es la Eh, lista de los personajes. Está Ludwig, el joven ahí inteligente, pero quizás demasiado arrogante y orgulloso Ludwig. Está Elena, que es una de sus novias. Después está Yaroslav, que uno de sus amigos. Koska, otro amigo. Y bueno, no sale Lucy, pero Lucy es la otra novia ahí de las dos mujeres ahí que están ahí rondando su vida. ¿Ya? ¿Por qué Acá, La creíste pareja de Ludwig Elena, Helena, también es Ludwig importante. Yaroslav, Ludwig esa es Koska? la lista de los capítulos. sí, pues esos son los Sí, capítulos, así se Ah. llaman. Y sí. Y cada, es una al final hay novela como un coro, hay como un coro al final. en la novela en primera persona, entonces cada capítulo tiene la voz de Ludwig, Elena, Ludwig, Jaroslav, Ludwig Koska y Ludwig. Koska es como el amigo religioso de Ludwig y Jaroslav el amigo músico. Cuático esa parte final de Cosca cuando se van en lo religioso. Sí, pues, y a ver qué más tengo. Y ahí Sí, está la región de Moravia, ahí quise agregarte que esto entendí como que no pasa en toda la República Checa, pasa en Moravia la mayor parte de la historia y ahí me perdí cuáles eran las divisiones. Hay Bohemia Meridional, Moravia Meridional, Moravia Silesia, Olomouc, ahí ya Sí, incluí quizá lo los importante nombres y las más, banderitas, hasta ahí llegué. Sí, quizá bueno, bueno, y sí, Joel nos va a sí, iluminar mucho más, pero claro, las sí, regiones principales de Checoslovaquia, la parte checa, siendo Bohemia y Moravia, digamos. sí, Bohemia, Moravia y Silesia. En Bohemia está Praga, que es la capital de la República Checa, que bueno, en ese tiempo era en Checoslovaquia, y así que parte de la acción también transcurre ahí, digamos. De hecho, parte importante de la obra transcurre en Ostrava, que es la capital de Moravia, y en Praga, que es la capital de la República Checa, y vi que había una imagen ahí. Yo quería decir algo también respecto de la novela. Bueno, la novela es la que es el género literario que vino a romper el canon aristotélico. Ustedes saben que antes de que Cervantes inventara la novela moderna, había una división clara de clases, y los roles que podían cumplir en una obra artística. Por eso la tragedia le ocurría a los nobles, y no le pasaban las tragedias a cualquier persona, ¿ya? Y el género épico era para los dioses o para seres semidivinizados. En cambio, la comedia, uno se podía reír de la gente del pueblo. La comedia era el género que se dirigía precisamente a burlarse de digamos, de las personas a las cuales no te podían hacer nada porque te rieras de ellos, de los pobres, básicamente. Pero desde la novela en adelante, cualquier persona puede ser objeto de burla, y también, digamos, puede tener otros roles ennoblecidos, digamos. Y eso se estudia muy bien en el Mimesis de Eric Auerbach. Y lo que quería decir que esta novela, que es precisamente un buen género literario para escribir una sociedad como en la que escribe Kundera en la broma, que está desestructurada, que tenía unos estamentos establecidos hasta la revolución, y nosotros estamos, de hecho, en esta obra viviendo momentos posteriores a una revolución en la cual los ricos dejan de ser ricos, asciende gente que por sus propias ambiciones o por su partido o por su fidelidad con el partido va ascendiendo, y nos encontramos entonces dentro de una sociedad revolucionada, y que va perdiendo de a poco, por lo menos, digamos, los personajes van perdiendo un poco la ingenuidad en la cual se metieron a participar de esta revolución. Esa es la historia. ¿Esta foto de qué corresponde? ¿Esta es la primavera de Praga? Esta es la invasión soviética cuando llegan los tanques a Praga. Sí, sí, Bueno, estaba acordando que Sí, el no, mismo el tío no me sé Kundera el año, pero le es antes preguntan, del 60, le preguntan como el 50 parece, qué 54. sentiste cuando viste los tanques rusos entrando ahí a Praga y toda la wea. Y el weón dice, devastado, me sentí devastado, dijo. Cagamos, esta weá cagó. Así, eso que no cuando fue ve el los 60, tanques. eso fue como el 61, ¿no? Sí, ¿Recuerdas el año? no me acuerdo el No me año, acuerdo, voy a pero buscar. hay que alguien googlea a toda velocidad. Voy. Sí. Pero Bueno, bueno, yo de hecho quiero anotar que yo leí otra novela sobre la llegada de los soviéticos, pero no en este caso a República Checa, sino a Hungría.
Ya, esa novela igual es bien encantadora porque junto con 1968. 1968, 1968. claro, Y La broma se publicó el 67. sí. Sí, Eso Mm. es cuando se querían salir del comunismo y llegan los sí, hubo soviéticos y una dicen, no, revolución. no, ¿saben? No, no Sí, se van a salir, no un- se preocupen, no nos queda, el sí. comunismo sigue, no se O sea, preocupen. el sentimiento que describe Kundera estaba presente, entonces él era muy fiel a lo que estaba sintiendo el pueblo, que Mm. efectivamente hubo un levantamiento en contra, digamos, del comunismo imperante y intervinieron como los rusos, digamos, tomándose el país. Sí. Claro, por eso decíamos al principio que, bueno, se caen los aviones por casualidades rusas también, pero estas intervenciones siempre han ocurrido a lo largo de la historia. Sí, la mano rusa es larga, se extiende y agarra todo lo que tiene que agarrar, no teme, porque acá está llegando ya, están en el corazón de Europa instalados, po, ¿ya? Y yo, esa otra Claro, novela Europa que Central. leí, Bajo el culo del sapo, esa cuando igual llegan los tanques a Hungría y es lo mismo, y el comunismo llega para quedarse y si no les gusta, no les gusta, y la pobreza campea y se lo aguantan nomás. Entonces, no, sí, era una fuerza un poco incontrarrestable. Así, acá no corría Occidente, acá simplemente las cosas empezaban a funcionar bajo nuevos patrones. Y aquí eso es lo que le ocurre a nuestro querido Ludwig, ahí para que nos centremos en la historia, que él era un jovencito de una familia pobre y su padre parece que se había muerto, se había desaparecido, solo tenía a su madre y para estudiar empieza a recibir ayuda de una tía que se había casado con un rico comerciante y ahí como que se le Lo empieza acomodo bien. a ordenar el camino y tiene la posibilidad de tener una ocasión y todo, pero Ludwig siempre es como muy orgulloso y es una de las críticas primordiales del personaje, una persona muy inteligente pero al mismo tiempo muy orgullosa que se resiste un poco como a los privilegios, como que no quiere, ¿cuánto se llama?, sentir que algo no se lo está ganando por sí mismo, ¿sí? Algo así. Entonces rompe con esta familia burguesa que lo tiene apadrinado y ahí y se hace comunista, ¿sí? Es un poco un pionero cuando el comunismo todavía no dominaba ahí República Checa, él ya se hace comunista y después cuando el país comunista, ahí ya está como en su salsa y ocurre ahí el primero de los martirios, porque en el fondo, cuando uno lee el resumen de la novela, dicen que todo esto, todos los problemas de Ludwig ocurren por una broma muy específica, a saber que le manda una postal a una chica que le gustaba, y el mensaje que se lee en la postal se malentiende, lo tratan al final de revolucionario, de anticomunista, de trotskista, De y, Trotsky. y los pulsan del partido, los pulsan de la universidad, y todo su destino de ser una figura prominente del partido y de tener un título universitario y todo eso se tuerce. No se tuerce de forma definitiva porque después retoma ahí más adelante, pero se tuerce y tiene que ahí descender a un destino inferior, ¿ya? Mm. Entonces, ese punto porque yo les mandé en la semana el viaje del héroe que dibujaba Vonnegut, no sé si alcanzaron a ver el video, que el protagonista está Sí la arriba. había visto. Sí, Claro, el que explica las patente de distintas arriba. formas. Entonces, Kundera hace caso de eso y rápidamente la luz de que iba subiendo lo tira para abajo. Ahí suerte y la novela comienza. Y es muy bonito la forma coral que le da a Kundera porque en primera persona, entonces cada uno de los personajes se va alzando la historia en relación a sus diálogos que hacen ellos para con nosotros y al mismo tiempo vamos conociendo sus relaciones, las relaciones de estos personajes. El protagonista es Ludwig de forma inequívoca, pero se nos hace todo un fresco de la vida del mundo República Checa en esos años, que todavía no tengo claro qué año es exactamente, o sea, Ah, mira, pero yo revisé ahora así como rapidito nomás, ¿ya? contextualización. O sea, la novela misma, ¿cierto? Se publica el 67. En esos años va a partir, digamos, prontamente la primavera de Praga. El Ya. 68 ocurre la invasión del Pacto de Varsovia, que fue, digamos, Unión Soviética con Bulgaria, Polonia, Hungría y Rusia misma. Ahí digamos, se le dice a Checoslovaquia que paren el reformismo, digamos, y todo eso culmina en el 89 con la revolución del terciopelo, Velvet Ahí Revolution, tengo, que es ahí la tengo, contraparte, ahí ¿no? O está, sea, la obra, este me claro. correcto por acá. Entonces, claro, la obra yo creo que hay que entenderla en ese contexto, ¿no? Como en ese intertiempo de esta Checoslovaquia en su fase Sí. como tipo 2.0 Bueno, post, digamos,
Al final de la Post-filosofía novela, al reformista final de la hasta... novela, perdón, disculpa, Dice solamente como 65. dato, solamente dice que se terminó de escribir el 65. Ujú. Eso no. Se terminó de escribir, se imprimió en Se 67. publicó más tarde nomás, ya. Pero claro, pero ese Sí. es como quizá el contexto histórico, por así decirlo. O sea, es como el... Porque el fresco de la novela cubre casi toda la vida de Ludwig, desde que era chico hasta Sí, que sí. hasta el carnaval final. O sea, Y pasan bueno, cuánto, y después 40 años ella. la obra de Kundera estuvo 35 años, tenía censurada. 37 años, 37 años. Es la historia de un loco desde los 37 años de vida. Y tú ves que el bueno está como tanto más acabado. El weón tiene 37 años. El amigo, weón, al final de la novela le da un ataque cardíaco al culo, y tiene 37 años, weón. Pero Es bueno. como el rey que vimos ayer en Kingdom of Heaven, que decía, yo pensé que iba a vivir Oh, 100 años, y un juego va a llegar a 30. Alwyn. Claro, La novela empieza el año 47, ya. poco antes de la Revolución Comunista del año Sí, 48. antes de Por la eso, revolución. Sí, por eso Ludwig como que sí, se adelanta, se mete al sí. partido antes de que llegue la revolución. Y bueno, y después Sí, como ya. todos los intelectuales se sentían atraídos por esas ideas en toda Ya, De hecho, Europa, de hecho, digamos. de sí, hecho, tío Kundera también se metió antes. Acuérdate que lo echaron del Partido Comunista en Sí. 48. ya. Sí. Según Oye, estaba de antes. sí, pues. De hecho, yo sí que es bien autobiográfica en el sentido de lo que Andrés Kundera decía que tenía la capacidad de sacar al autor de su personaje. Yo creo que igual no lo saca tanto, ¿ah? Yo creo que Yo es creo que bien. sí. Lo que pasa es que en nada más se parece. ¿Cachai? Si Ah, son puros solamente, Nada datos. más que todo. Sí, No, ya No, entiendo. son como cosas formales, no muy puntuales, Mm, ¿cachai? sí. sí, sí. sí, Porque, por ejemplo, solamente no, no, decir que perdón. la foto, porque está la foto ahí, nadie se Sí, explica qué sí. es el castillo de Praga. Ese es el río Ostrava y, perdón, no, Moldava. Y ahí donde están esas luces amarillas puede ser el Museo Kafka, porque está por ese lado, ¿ya? Aquí no se alcanza a ver el puente Carlos, que es el puente que atraviesa en este trecho, digamos, el río. Y la catedral que se ve arriba es la Catedral de San Vito. La Catedral de San Vito es una catedral gótica que bueno, San Vito es el patrón de la ciudad. Detrás de la catedral, incluso desde este ángulo, detrás de la catedral, hay un callejón que se llama el Callejón del Oro, que es importante no para este autor, sí para Kafka, porque Kafka estuvo viviendo un tiempo en una casa en ese, La en otra ese acá. callejón. Eso era todo lo que quería decir. Bueno, Sí, no, yo ando con el gorro de Praga, pero ahí quería igual aprovechar de que yo le hablara un poco de Praga, pero lo que ponen el énfasis, así como que toda República Checa es bellísima, no solo ahí, no, bueno, Praga es una ciudad muy bella, pero hay esta otra ciudad, creo que era Chequia, no estoy tan seguro, pero que dicen que también que con sus puentes, sus canales, No, su Chequia, iglesia, está todo impecable. No estoy tan seguro si era cómo se llama este, pero este era un pueblito distinto de Praga, como que le hacía la pelea a la ciudad más bella y de República Checa. En el fondo es situarnos en una historia de que, porque acá hay una de las partes más interesantes del libro que más me gustó, es esa de Yaroslav, porque Yaroslav, el músico folclórico que está luchando por rescatar las raíces originales de los checos, raíces en cierta forma olvidadas y que, claro, como son pueblos que son distintos, que se están uniendo entre la Moravia, la Bohemia, entonces pero dice, hay una raíz, hay un principio, y ese principio puede extenderse aún en esta vida comunista. Y ahí hay todo un conflicto que tiene después con Ludwig, porque Ludwig le dice que está solo haciendo, ¿cuánto se llama? Está haciendo el ridículo, que en el fondo nadie se lo está tomando en serio, que en el fondo si no es para el comunismo nunca está sirviendo a ningún otro fin. Entonces ahí hay toda una discusión, un debate ahí agrio, y ahí es muy interesante ese punto en que Ludwig se detiene de seguir debatiendo porque siente que, todo lo que él diga después puede ser usado en su contra. Por esa broma inicial que hablamos al comienzo, de que él hace una pequeña broma con una tarjeta postal y a partir de ahí su destino se tuerce, ¿ya? Pero a ver cómo podríamos sí. hablar de forma más ordenada esta novela, porque no, a ver cómo hay, Es la historia de una persona que cae en desgracia, que es expulsada y pasa unos años terribles de cárcel, bueno, primero como que es conscripto, después está como un año en Cana y después lo tiran a trabajar en las minas. ¿Cachai? ujú. Al final pasa como 5 años perdido y todo lo que era su creo, destino se pierde. creo que, Todo su creo destino. que eran 2 años de minero con los negros, como le dicen,
después está 10 meses preso por haberse arrancado para juntarse a la Lucy, después está un año más de minero en castigo y después está 3 años más como minero civil. O sea, Claro. ya no Porque está ahí volvía. preso, pero sigue siendo minero, o sea, son 6 años y 10 meses aproximados que está ahí fuera de su destino original, que era ser un poco un intelectual, un abogado. Exacto. No me Claro. queda claro que estudiaba en la universidad, pero tiene ese Después pequeño desvío, podemos, ese desvío como después de podemos 7 ver que años. más adelante él, claro, 5, 6. y entonces empieza llegando al pueblo donde él nació, creció, y se junta con un amigo que creo que es ¿cuál es el médico? Kotzka, ¿o no? Cosca. Se junta con Kotzka, Le Kostka, pide que le preste el departamento. claro, y ahí lleva, Porque y te da una minita va a ahí. invitar a una amiga, claro, se va a invitar a una amiga. Le avisa de antemano. Le avisa, le dice, no es caballero. Y el Kotzka le dice, no, tranquilo, si hay un copetito ahí en la pieza, tranquilo. Kotzka ya lo conocía. Cosca Lo lo conoce. quería, Cosca lo quería. Lo ¿Eh? quiere, sí, lo quiere. Sí, es interesante Y porque Ludwig nunca se siente querido y los amigos lo aprecian mucho. El más Yaroslav que lo la cresta, aprecia, sí. Cosca lo aprecia, y las mujeres tienen más problemas con él porque no lo entienden y él tampoco se deja entender. Ya ahí como que hay un Sí. punto que igual es interesante, el hermetismo de Ludwig, porque Ludwig siempre trata o sea, de enganchar a la mujer, pero lo busca como del punto de vista de la seducción. Él nunca se abre a sí mismo, nunca abre su corazón ante ella. ¿Cómo se llama la primera chica? La matroma, la que lo denuncia de forma inesperada, Ah, la primera novia, la Marqueta. Sí, La Marqueta, Marqueta. Sí, decía. está la Marqueta. Entonces, claro, y era un amor totalmente casual de veinteñero. Después Sí, está la y ella le Lucy. respondía sabiamente las cartas, pues él cometió o el sea, error. hay que Y, entender que todos estos amores son de 20 añeros. De hecho, él no llega a concretar ningún amor de ninguna forma, porque el primero él está empezando a incursionar en el amor, en la sensualidad también, y caga. ¿Cachai? Y lo mandan en cana al tiro, si con la marqueta lo sapea, así, ¿cachai? la La hace Sí, Marqueta, lo recorta. sabe. Pero la Lo, Marqueta lo como sa- que era una mujer así pero como que Marqueta no hacía lo caso, sapea, ¿no? si Ludwig cometió el error. no, lo que Ludwig, pasa es que hay no, que ser honesto. En la misma novela te cuentan que los locos estaban leyendo las cartas todo el por rato. eso, ¿Cachai? sí. Entonces vienen y presionan un poquito a Marqueta y Marqueta le dice, puta, Y la Marqueta no lo apretan sapea. nomás. La apretan nomás. Claro, la apretan un poco nomás, le dicen, no, pues el loco me escribió eso, no sé. ¿Cachai? No sé, po. Claro. Porque Sí, de hecho la Marqueta después lo trata de redimir. Como que, ahí yo quería decir un par de cosas, nuevamente para mi lucimiento personal. Yo conozco una ciudad más en República Checa que es Brno. Está en Moravia, precisamente. Y no me gustó tanto como Praga. Yo creo que Praga es una de las ciudades más lindas del mundo. ¿Cómo se llama Con mucho esa, que Joel? decir. Brno, No, Brno. Ahí Brno. nació Kundera, me parece, en Brno. Sí, sí. en Brno, Bruno, parece. en Bruno, Sí. Sí. la en mencionan Bruno. en la He novela pasado por también. ahí porque Sí, la cuando me menciona fui varias desde, veces. Sí, porque Brno. sí. Sí. Y ahí hay también un Oye, castillo y todo. mención especial para la biografía que se mandan en Maxi Tusquets. Dice biografía, Milan Kundera nació en Cortita. República Checa Ah, Y y vive en desde Francia. 1975 vive en Francia. Así Sí. que ya es. lo Y le otro pone es que biografía encima, así como con orgullo. Así. Y todavía vive en Francia, así Y como, todavía y por siempre. sí, sí, sí. Totalmente Bueno, absurdo eso. estaba leyendo Todorov también respecto de eso y en el fondo no es que no hubo violencia, digamos, en su renuncia, entiendo, al escribir en su lenguaje natal y hacerlo en francés, porque en el fondo fue como una adhesión voluntaria a la cultura a la cultura Yo, francesa. yo, Pero volviendo ¿cierto? Pero volviendo al tema, yo quería destacar algo aquí, que esta es una especie claro, de aventura del héroe, pero en el marco de un periodo histórico que quiere denunciar Kundera con su obra. Básicamente lo que él denuncia es que no es normal que vivamos temerosos de hacer alguna broma que nos pueda costar la vida, básicamente. Eh, y eso es lo que pasa en regímenes que son altamente ideologizados y en el que la ideología es una especie de religión. Aquí lo que pasa con la chica La Marqueta, en el fondo, y lo que pasa con él es un drama en el sentido de que tuvo tiempo de entender cuál era digamos, lo Mm. que tenía que hacer en el mundo, y ni que las religiones, ni las ideologías que se toman por religiones, y aquí yo creo que esa es la denuncia de Kundera respecto al comunismo por lo menos que se practicaba ahí, es que era una religión. O sea, tú tenías que adherirte racionalmente y como no te puedes burlar de lo sagrado,
lo sagrado era el partido, lo sagrado eran las ideas, digamos, del partido, por lo tanto, cualquier broma, cualquier duda manifestaba algún tipo de defecto interior y eso hacía que esta persona fuera reprochable. O sea, lo marcaban, digamos, por simplemente por hacer una tontería. En todo caso, yo creo que aquí hay igual una lectura psicoanalítica como profunda. Yo creo que él se autosaboteó de alguna forma, es Mm, un acto fallido, porque él sabía que era, cómo era la Marqueta. Él mm, sabía que ella no entendía broma, porque ujú. ella sí que era una fiel. Y Ella lo no tenía repiten harto. ningún ángulo por el cual no participara del comunismo que se le había enseñado. Entonces, al momento en que él escribe algo que él sabe que no va a entender, en el fondo se estaba saboteando y al final tuvo consecuencias. Esa es la primera Es lección, que, digamos. es que todas esas Eh, cosas pasan por la frustración sexual de Ludwig, porque ahí como que la Marqueta tenía como la opción de juntarse con ella, o ella se iba a ir a un curso ahí del partido, y por irse al curso pierde la opción de estar con ella. Y ahí es cuando Ludwig le manda la postal ahí, es ¿cómo se que llama? hay, Agria ahí, pero como sarcástica. Pero en el fondo siempre todos los problemas de Ludwig parten a partir de su incapacidad de llegar a la mujer deseada. Y cuando llega finalmente en el caso de Elena, ya una mujer totalmente mancillada, así, totalmente ahí avejentada, y así todo llega de forma ultra calculadora, como me contaba Kutu, sí, midiendo hasta el último detalle para que no se le escapara de las manos como se le había escapado a la Lucy. Entonces, es que en un Ludwig en régimen el... como ese no hay lugar para la realización personal, sino que para Mm. la realización colectiva. Y además el amor romántico no tiene cabida dentro del régimen porque en el fondo todo eso tiene que ser sublimado a incentivar o construir el régimen o el futuro, digamos, Bueno, del si hay algo gobierno. por lo menos en la entrevista que vi de Kundera, él decía eso, efectivamente, algo así, pues decía que no a los regímenes, ¿eh? No específicamente al totalitarismo, sino que un régimen específico. Él decía que a la política en general, no tenía sentido el humor, Mm. ¿cachai? Entonces no había humor en la política. Entonces para él eso era horrible, era una cuestión que... Por eso no le gustaba la política, de hecho. Y, Mm. y no se encuentra un Oye, experto en política, ni mucho sí, menos. Pero sí, igual yo quería agregar ahí como que la crítica así que hace a la falta de sentido de humor del comunismo que hace Kundera, igual la extiende después en la parte de Cosca, cuando dice, Cosca cuenta de un soldado que había hecho bromas sacrílegas contra la religión y lo habían ahorcado. Así como que también la religión misma tampoco, también carece de humor. Así, claro, y ahí, Es y que es ahí una religión. Joel junta también que el comunismo y oye, religión también es me una hiciste religión. acordar, me hiciste acordar cuando oye, qué linda esa escena cuando están donde están en este regimiento y hacen pintar el mural y el pintor les describe Sí, qué buena esa escena, qué chistosa, buena. Le está escribiendo con trata de todas las hacer la minas en pelota, piola, trata de hacer dibujando la puras piola. minas en pelota, así Sí. entonces, Y esta es la No, pero si son metáforas, son libertad, metáforas. este es el qué buena esa espíritu weá. del comunismo abriéndose paso Esta es y la a burguesía través, que se retira y era el culo de una mina. a tra- a través de la historia. Sí. Oye, Y qué el chiquillo, chistoso. ¿cómo le llaman? El chiquillo comandante, el chiquillo Sí, capitán, pues. no le cree nada, no le creyó nada. No, pero es muy buena Bueno, como él cuenta todo eso, porque al principio le está contando la verdad. Mira, esa mujer que está ahí desnuda, esa es mi tía. ¿Cachai? Ya. Claro, esa es la vecina. Esta era el primer amor. Y le está contando quién eran todas las modelos en el fondo de la pintura. ¿Cachai? Y, Sí. y después cuando llega el comandante le inventa toda una narrativa de quién hace es una la clase, metáfora perfecta del el comunismo. Ah, proletaria. Esta es Sí, la sí. victoria de... Sí, es buena esa es muy parte. buena, man. Bueno, Es muy buena. hay este como, hay siempre montones de malentendidos en la historia. Por ejemplo, ese el pequeño comandante llega a la El vida de pequeño. Ludwig, porque antes había otro comandante que era más bonachón, ahí más buena onda, y una vez un tipo que había tenido la mala idea de casarse, estando ahí totalmente recluido, Uy, ese le, amigo, qué buena le historia empiezan la... Stanza, parece que se llama Stania, Sí, le llega la sí, historia de que su mujer anda ahí con cualquiera en los bares ahí de la ciudad se natal deprime. y él pide un permiso 2 días, se lo niegan, pide un permiso 24 horas, ya se lo dan y parte para allá, y parte a matarla. Y como que le pega Sí, le pega con una botella en la cabeza, dije, sí, ya la maté. Y se va como a los bosques a esconderse,
Y la mina, no, ella queda No como con toma- un chichón y se Sí, pues no le había para. pasado nada y él se Le pasa pasaba en lo su mismo. Y se rollo. pasan, todos se pasan rollo, así. Están Mm. como, están como con la paranoia y se esconden en los bosques y después al final igual lo cazan y lo meten preso, pero lo meten preso por haberse salido del trabajo de la milicia, ¿no? La meten Por preso remiso. Sí, pues, por sí. Por remiso. deserción. Lo metieron Claro, preso por ya, y deserción, ahí no por homicidio. claro, y ¿No? ahí le meten como 2 años, y ahí el comandante que le había dado el permiso de 24 horas se va para afuera, y ahí llega el pequeño comandante, güey, Mm. ¿cuánto se llama? Que empeora la vida de Ludwig. Pero Ludwig, yo me detengo mucho sobre él porque siento que ahí hay como, yo creo que no es que seamos Ludwig, pero todos tenemos algo de Ludwig en torno al orgullo, como el orgullo No, a mí me intelectual cayó y mal como Ludwig. como que el orgullo intelectual nos pierde ahí, porque nos hace un poco quedar fuera de foco así de la gente normal, del ciudadano de a pie, y cómo hay simplemente esa jerarquía natural que uno intuye no ocurre y se cae en el ridículo y todo. Hay todo un paralelo porque llega Ludwig a los soldados negros. ¿Cómo se llama esta parte de acá que tenían acá? No se me olvida el nombre que tiene, porque Jinetera. La jineta, no sé. Mm. los jineteros negros. Llega las jinetas negras y después, al poco tiempo, llega otro tipo que también el papá había ido preso y a él lo habían expulsado del Partido Comunista Alexer se llama. y también sufre ese mismo orgullo. Y no se recuperan del hecho de estar ahí con los jinetas negras, que eran como los enemigos del pueblo, y ahora ellos también convertidos en enemigos del pueblo, y van sufriendo agriamente el hecho de estar fuera de lugar, de no estar ahí donde la historia se suponía que los iba a poner. Entonces ahí yo siento todo ese tema del orgullo ahí, de cómo la gente se va volviendo necia, así como se va cerrando a su situación. Y por eso me gusta tanto el capítulo del 6 el de Cosca, porque Cosca le dice, pero si tú pudiste haber hecho las cosas de otra manera, pudiste haber entendido que cuando estuviste con la hijita negra, esa era una otra oportunidad para vivir. El mismo Cosca Mm. se sale de la universidad y se va también al campo y se pone a vivir con el pueblo. O sea, hay como toda una apertura y hay una crítica acá al mundo intelectual en Kundera. O sea, hay una crítica al hecho de que el intelectual se cierra el mundo. ¿Ya? Entonces hay cuánto se llama, igual hay que tomar nota de eso. Y un poco lo que a mí me preocupaba durante toda la historia era si Ludwig iba a alcanzar o no una redención al respecto, si iba a notar cómo parte de su vida se había torcido, no por los acontecimientos, sino por la forma en que él se había tomado dichos acontecimientos. Como él nunca lo había podido calar, así siempre lo había negado, como que no eran parte real de su destino, siendo que era su destino en sí mismo. O sea, no. Y cómo uno a veces puede estar negando partes de su vida en torno a lo mismo. Ahí después Kuto me iluminó al respecto, ahí me iluminó, guión spoileó, que no, que Ludwig alcanza ahí la redención, ahí se nos puede ayudar un poco ahí Kuto. Mm. Yo, A mí Sí, me no, sí, parece que tu efectivamente, claro. sí, a mí me parece que tu argumentación lo que hace es justificar a los perseguidores de Ludio más que otra cosa, porque en el fondo responsabilizando a él porque no supo manejar su carrera, me parece que se oía lo evidente, que es que ese régimen no necesitaba intelectuales, necesitaba gente obediente, no necesitaba gente que estuviera pensando, necesitaba gente que estuviera obedeciendo. Entonces, el papel de Ludwig como intelectual, ya que por la pura revolución y por el carácter religioso de las creencias que él tenía que asumir, ya no requerían que tú pensaras, sino que básicamente ya estaba pensado todo. Esa es la gracia de las ideologías, digamos, que son tan cerradas. Ya está todo pensado. Lo único que tú tienes que hacer es repetirlo, nada más. Entonces No, eso pero, o seguramente sea, era muy frustrante para él. yo creo que en general así no hay puntos así, lugares abiertos de creatividad en ningún sistema. O sea, y me estoy acordando de una película que se llama El poder del perro, no me acuerdo, así como el Wag the Dog se llama en inglés, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Y ahí en un cierto momento llaman a un creativo. Y el creativo es el tipo que está listo para de cada parte de una historia, cómo sacar plata. Así, no, con esto vamos a poder vender más zapatillas. Con esto vamos a hacer cierto tipo de comercial. El creativo era un tipo que está totalmente al servicio del capitalismo. ¿Cachai? Porque era una película en Estados Unidos. Entonces, yo no creo que haya algún sistema donde se premie la creatividad. O sea, siempre
es al revés, o sea, lo que se premia es la obediencia, se premia la obediencia en la fábrica, en la mina de carbón ahí en República Checa, pero también se premia la obediencia, no sé, en la Torre Entel acá en Santiago, así, no, donde yo he trabajado, de hecho, o sea, en ningún punto he visto, oye, no, seamos creativos, seamos abiertos, seamos espontáneos, eso no, Yo eso tengo rara vez una ocurre. una tercera visión que como siempre trata de ser un sincretismo. El sincretismo. Sí, sí, sí. Que tiene que ver con eso, si efectivamente están viviendo en un sistema totalitario o que iba camino derechamente para eso y que termina haciéndolo efectivamente así. Es verdad que se leen las cartas, es verdad que el hombre no podía libremente enviar una carta confiando en que solamente el receptor iba a leerla. Bueno, ¿tú crees que ¿Cachai? nuestro mail no los Entonces, lee la CIA? sí, ¿Va? sí, 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 pero sí está bien eso, pero si no, tranquilo, deja terminar, pues si no estoy invalidando lo que tú estás diciendo, ¿cachai? Acuérdate que estoy haciendo la síntesis, o el sincretismo, Sí, la síntesis, la ¿ya? síntesis. La Tesis, síntesis. Así que antítesis. no te sientas atacado todavía, Ya, por no, favor. No la te sientas triaje, atacado, no, creo en tu ¿ya? triaje hegeliana. No, no me No te dices. sientas atacado Ya, todavía. no todavía, Entonces, no todavía. todavía no. Yo te voy a decir cuándo. Entonces, claro, es verdad que efectivamente para todos los hechos, en todos los hechos y en la forma y en la forma real, él es expulsado de la sociedad, de todo lo que él conocía como sociedad, ¿ya? Y todo lo que él conocía que era su destino, su futuro, lo que él quería hacer con su vida. ¿Cachai? Y por otro lado, es cierto que también tiene culpa las pasiones y la inmadurez, de hecho, en una parte, y ahí tiene como la misma síntesis, creo que la da hasta Kundera, te da una pista, dice, ¿cómo es posible vivir en un mundo en el que, y no sé, y él, creo recordar, él está criticando efectivamente el mundo en el que vivía, pero también es una crítica al mundo en general. ¿Cómo es posible vivir en un mundo en el que te piden ser adulto para una cuestión? Ser adulto para otra, para trabajar tengo que ser adulto, ¿cachai? Los 18 años, por decirte algo. Para, ¿cómo se llama? Tengo que ser maduro para esto, tengo que ser maduro para mis creencias, para esto otro, y no puedo ser maduro en lo emocional, decía, en el amor. ¿Cachai? Él entiende que le truncan todo eso, que en un periodo en que él tiene que ser emocionalmente maduro, que está en el crecimiento emocional, que ciertamente todavía no está terminado, porque tú a los 18 podés trabajar, ¿cachai? Pero tú estás terminando recién la adolescencia, recién estás teniendo un poco de ideas claras, ¿cachai? Y, le truncan eso. Entonces, por un lado está el sistema que lo presiona y que lo obliga y que tiene un montón de gente que zapa. Y esa es una cuestión que la tiene así solamente el totalitarismo y muchas veces cuando hay periodos de la historia en que la gente es más fanática, ¿ya? No solamente en un totalitarismo, por ejemplo, las casas de brujas, ¿cómo se llama ese loco de los años 50 cuando perseguían comunistas? McCarthy, También, el claro. macartismo. McCarthy. El ¿Cachai? McCarthy. Entonces, en cualquier situación se puede ver en el que tú no podís confiar en nadie, dice. Que ¿Cachai? Yo justamente, o sea, no casas puedo de confiar en brujas nadie. habían en Y los esa dos cuestión lados del Atlántico. le hace mucho daño al protagonista de la novela. Pero por otro lado es verdad que él tampoco aprende mucho de lo que estaba haciendo, Eso que no ¿ya? pienso yo después, sí. Él no aprende mucho de lo que está haciendo, si es una cuestión hay bastante responsabilidad personal, y afortunadamente él al final de la novela se da cuenta de eso, ya más maduro, ¿cachai? Pero ahí se combinan las dos cosas. En el fondo, igual es injusto que a una persona no se le permita madurar emocionalmente y equivocarse, por decirlo de otra forma, ¿cachai? Y por otro lado, también él mismo fue injusto consigo mismo, mucho tiempo Él es muy duro consigo mismo. sí, al no aprender de lo que había pasado, ¿cachai? Al no entender que él también había sido un importante artífice de su propia desgracia, ¿cachai? Eso. Oye, yo quiero preguntarle a Leo, que no ha hablado tanto, porque Leo hizo una mini proeza, se leyó la broma de un tirón, lo leyó un día completo. Así, Un ¿cómo largo fue? día. Porque yo lo leí así como aparte de aquí, parte de acá, en el metro, ahí de repente en la No, casa. fue duro. ¿Cómo fue leérselo de una? Como así, como Sí, de una voy a emitir sentada. mi comentario. No, yo pensé, como, digamos, pensé que iba a ser el miércoles pasado, pero la flexibilidad respectiva. Sí. Justo ese día trabajé poco, entonces me acuerdo estaba en la casa, digamos, ya podía estar sentado leyendo a las 11 de la mañana y no paré ni almorcé. Me lo terminé, no sé, como a las 8 de la noche, fue una tirada de 9 horas. Que me imagino que igual le dio una experiencia intensa, por lo menos. Y bueno, eso por un lado, pero lo otro que iba a comentar, así como también haciendo una especie de sincretismo,
a lo cutu de los comentarios que han dicho, me pasa por un lado, siendo alguien que a mí no me gustó tanto el libro en sí, pero ya voy a comentar por qué. Encuentro que lo que dice Joel es muy válido y es muy notorio y notable a la vez en cuanto a si uno ve a la broma, digamos, como en el tipo de tradición de narrativa que hace esa crítica social a modelos claramente autoritarios, donde tienes un personaje, ¿cierto?, de que ve esas limitaciones. Pero pienso, por ejemplo, yéndome a un caso más extremo, novelas como 1984 de Orwell, donde tienes una cosa mucho más, digamos, tangible, exagerada en cierto modo. Entonces, esa parte, estoy de acuerdo que es muy interesante en la novela en cuanto a lo que te entrega de analizar las limitaciones que un sistema como el que se describe en la broma te puede conllevar. Pero a mí en lo personal me pasó que me frustró mucho el personaje en sí y no me convence tampoco tanto no es que no me convenza el personaje, sino que no me convence la posible universalización de los errores del personaje. Eh, Porque por un lado en otras obras donde se pone un totalitarismo como un elemento como tal, el personaje suele ser un poco más, digamos, tiene ciertas luchas contra ese sistema mismo. Acá es como que Ludwig tiene luchas, pero consigo mismo. Es decir, me lo imagino cometiendo los mismos errores de su tema personal con su incapacidad de establecer relaciones románticas, digamos, en cualquier sistema, libre o no, más o menos libre, digamos, en cuanto al día a día. Entonces me pasó eso en gran parte, como que me costó empatizar con la sumatoria, hora tras hora, de ese día de lectura sin parar, de los errores que cometía Ludwig en ese sentido. Era como frustrante el ver a este personaje que se presenta con esa intelectualidad y que, bueno, por supuesto esa es la broma final, ¿no? Que él basa toda su vida con esta eterna frustración de carácter de intimidad y al final le sale todo mal, básicamente, sale todo pésimo y su vida fue una venganza en vano. Eh, y eso es lo terrible. Eh, pero eso al menos me ocurrió. Ahora, eso en cuanto al libro mismo. Por último, solamente para complementar, lo que sí, por supuesto, la prosa misma de Kundera es maravillosa. Aunque la primera persona también tiene esa trampita que digo yo, que siempre tiene esa cosa emocional bien potente. Pero ese es mi comentario general. Ese es mi sincretismo respectivo. Joel, Sí, yo quería agregar además que esta obra, más allá, yo diría que tal vez hay que precisar, más allá de la crítica a un Estado totalitario, es más bien una crítica a la juventud que se deja de ideologizar, porque en Mm, realidad los perseguidores de él, los que lo mm, castigan, y el mismo protagonista y las personas que le importan son todos jóvenes. Y hay ujú, una frase que yo puse en Facebook, digamos, y yo creo que resume el tema, que la juventud es terrible porque la juventud es de exceso y cuando persigue una ideología lo hace, digamos, hasta las últimas consecuencias y si hay que sacrificar su propia vida o la vida de los demás, todavía no hay la madurez eh, para considerar, digamos, las consecuencias de lo que uno hace y de, lo que y de los juicios que uno emite. Entonces, nosotros como cuando jugamos a Ludwig, lo jugamos desde la adultez pero todo lo que lo juzgaron en la novela lo hacían desde la adolescencia, básicamente. claro. Entonces, yo creo que aquí hay un juicio también respecto de eso, es una denuncia también contra su propia generación, contra la generación que se dejó embaucar por un régimen que les prometía un maravilloso futuro y en el fondo terminaron ellos siendo perseguidores de sus propios amigos. pero yo siento que Porque el aún primer así él tribunal, nunca disculpa Leo, reflexiona de su... Ah, el primer tribunal, el que lo juzga mm, por la broma, eran como casi gente de su edad o que eran 1 o 2 años mayor. conocido, Y después conocido. cuando va a la mili, le llega ese comandante que igual es muy joven y que igual le jode la vida. O sea, tiene Mm. razón Joel ahí constantemente está siendo juzgado por los jóvenes, por gente de su edad o más joven que él, y eso igual le amarga mucho la vida. O sea, ahí sigue nomás Leo. Sí, no sé, te escucho porque en ese sentido te diría que, claro, es como que faltara, es como que no hubiese viejos sabios a lo largo de todo el libro, por así Mm. decirlo. No hay ni un viejo, no hay ningún sabio que se siente y le diga algo más profundo. No, yo comentaba, iba a decir nomás que también, independiente de lo que decía Joel, que estoy de acuerdo, pero a mí me pasaba o me llamó más la atención quizá esa temática del cómo Ludwig, a pesar de que el libro entero se la pasa, digamos, reflexionando, filosofando, haciendo buenas introspecciones,
nunca logra profundizar quizás en reflexionalidades que tengan que ver con las relaciones, digamos, humanas íntimas. De hecho, es llamativo que a lo largo del libro, digamos, ¿se acuerdan que a quien más como que pareció querer era a este primer compañero de la cárcel, al Onda, creo que se llamaba? Onza, Onda, no me acuerdo. Onza. Entonces, como comentario, no tengo una respuesta realmente, pero recuerdo sentir a lo largo del libro esa constante frustración de cómo Ludwig era capaz de hacer todos estos análisis, de cómo se entretejían los temas de las ideologías y las respectivas, digamos, limitaciones, valga la redundancia, pero nunca recae en ese análisis como del cuál es su relación con las mujeres que le han rodeado, cuál es su relación con cómo está entendiendo la intimidad. Siento que ahí era como, pero Ludwig, ¡ah! ¿Cachai? ¿Me entendí? Me pasaba eso. Así como, digamos, como sensación. Se me fue la luz, volvió la luz. ¿Utu? Eso, sí, estoy siendo No, bombardeado yo con la tormenta. primero, bueno, tomando un poquito, tengo dos cosas que decir. Lo primero, tomando un poco de lo que está diciendo el Leo, efectivamente sí, Ludwig sí logra hacer eso, ¿ah? Lo logra al final, ¿ya? Y él reconoce, sí reconoce a gente que ama. Efectivamente, el Onda, no sé cómo se llama, el Onda, voy a decirle Onda, ¿Sí, dónde parece que dándole era? un Onda, toque medio, un medio japonés, Onda le vamos a poner, ¿ya? Eh, puto, o sea, está eh, diciendo que me equivoqué. Totalmente. no, pues era lo mismo, sí, no importa, pero era el amigo que está Creo que, ahí en el creo que regimiento. En el era regimiento Onza. Creo que era Onza. Honza, sí, Onza. Honza. Entonces, ese loco, claro que lo quiere, lo aprecia mucho, pero él al final de la novela, tú entendías que claramente sí, la Lucy era su Beatriz, pues, la que al final lo salva del infierno, y él se da cuenta de esa cuestión. ¿Cachai? Y por otro lado, Harold Lamb era también su gran amigo y él lo reconoce, este es mi amigo, este weón que yo lo rechacé, lo repudié, es mi gran amigo, mi hermano, dice este weón. Sí, ¿Cachai? hay un punto ahí que es muy clarificador al principio de la novela, porque Ludwig y Yaroslav se ven a la distancia. Y Ludwig dice, Mm, es como que no, parece que me vio y no me saludó. Y mm. Yaroslav le dice, Ludwig me vio y él no me saludó, hizo como que no me estaba viendo. Entonces Y ahí los dos se querían. cómo se tuerce la realidad a través de la interpretación. O sea, obviamente Ludwig prefiere hacer como que Yaroslav no lo saluda y es él el que se está haciendo el weón continuamente. Así, él Claro, está él así, siempre está haciendo el weón. él lo Oye, pero tuerce, él dice, él prefiere pensar que Yaroslav no lo vio o que no lo quiso Mm. saludar Y al eso, hecho y que todo eso es increíble cómo le hace tanto daño a su amigo Yaroslav. Él le hace mucho daño a toda la gente que lo quiere. ¿Eh? sí, o sea, Interesante esa Koskela y cuestión. Yaroslav lo están siempre ¿viste? tratando de Si Ludwig, salvar. Ludwig era para cachetearlo, si Ludwig era para. ¡Ah! ¿Cachai? Sí. Porque toda la gente que lo quiere claramente lo quiere por algo y lo aprecia mucho, aprecia sus Mm. opiniones, aprecia su sentir, aprecia todo. No, no Oye, pasa, pero Putu, no pasa a la ligera nada de lo que él dice. Y Jaroslava al final de la novela está completamente destruido. amargado y destruido. ¿Cachai? Y justo llega también, qué lindo esa parte, eso es arte, ¿ah? Por si Tocan acaso. juntos. No le pido menos que eso a una obra de arte, que sea simétrica y que no importa que parezca que esas coincidencias se encuentran en el río, en la ribera del río, y Ludwig le pide, ¿sabes qué? Déjame tocar contigo hoy día. Eso Mm. es arte. Eso es arte, eso es simetría. Y eso está bien hecho. Yo no quiero realismo acá, esta weá. ¿Cachai? Yo quiero que esta weá No me quiero dé un realidades. mensaje. Claro, No, no, por esta eso fue cuestión no es para leído, porque eso. el realismo no. Eso no es para El eso. realismo no ¿Cachai? tendría este libro aquí. Sí. Oye, Eh, A todo esto, hablando de eso, la otra cuestión que yo quería decir que era la broma definitiva que la dice el mismo Kundera en boca de Semanek, más encima, ya. que es como el Némesis. archienemigo de la wea, ese El weón es el malo, Némesis, el El ese Némesis. es el malo malo, Sí. el malo malo. El ex de Dice, Elena. cuando está hablando con Ludwig, se encuentran de nuevo ya a los treinta y tantos, y él está con su nueva noviecita de 22 años. el verdad, el verdadero. Sí, pues, el que tenía éxito, el hombre de éxito, eh, Semanek. le dice, y está hablando de la mujer, la chica está hablando, la nueva novia de él está hablando, no, si nosotros ya no estamos ni ahí con su ideología, ni con sus huevadas, no nos Eso es lo importa mismo, le nada, dice. van en callampa, ¿cachai? Y nosotros somos los nuevos aires, los nuevos tiempos, y la huevada, ¿cachai? Es la típica discurso intergeneracional, ¿ya? El Semanek le dice, nosotros queríamos salvar el mundo. En realidad, con nuestro mesianismo hemos estado a punto de destruir el mundo. A lo mejor ellos, con su egoísmo, lo salvan. Dice. Es Es buena. interesante ese weón, porque esa es una broma. Yo creo que el mismo Kundera tiene que haber sabido que esa weá es mentira. Con el egoísmo no podéis salvar ni una weá. ¿Cachai?
Lo pero hace para lo dice, torturar Pero al ¿cachai? otro. la tira por si acaso. La tira, weón. Claro, ellos querían salvar el mundo, el amor para todos y toda la weá. Y le dicen, no, quizás estos weones que son más egoístas, que son narcisistas al extremo, estos weones van a salvar el mundo, pues, weón. Es buena la No, pero broma, esa es una esa broma. frase se justifica por lo Oye, estético porque es una frase muy buena, po. Sí, de hecho es Sí, memorable. sí es Es buena, pues, memorable weón. y además tiene cierta, digamos, ironía. Es una ironía que viene en Sí, un buen momento, ¿cachai? Así sí. como, Por eso digo, siento esa es la que verdadera broma. Esa es la broma, para mí ese es como el centro, uno de los centros de la novela, esa es una broma. Está muy clara esa. ¿Cachai? Yo me cagué, de hecho me reí cuando leí esa frase. sí, Entonces, hay otro tema ahí que, bueno, por lo menos se cierra ahí bien con los dos personajes acercándose en un momento muy importante, muy lindo de la obra, que es cuando tocan juntos, digamos, que es una especie de sí, sí, comunicación entre al ellos, final. sí, que entran en sí. es una comunidad, entran en una comunión que va más allá del lenguaje y eso, digamos, lo explica bien Kundera. La verdadera Y a mí Em, me gusta el esa hecho, imagen de todas el, formas. el hecho El de final es la, muy bueno. el hecho de la tiranía del tiempo, la irrevocabilidad de las decisiones propias. Mm. Yo diría que esa también es una broma importante. ¿Qué dice? Ah, la El partitura. capítulo de la música. El capítulo de la música, ese Mira, capítulo es muy bueno. Ah, a todo esto, mira, el sí, otro que quería recalcar, hablando de lo Tenía que mismo, iba a generar era, ahí. segundo, en la entrevista hablando de para tu tranquilidad, Leo, ¿Mm? porque Kundera, en la entrevista que estamos hablando, ¿Ya? que yo vi, al final le preguntan cuál era su relación con la literatura en español, y él dice, mi relación es especial con la literatura latinoamericana, dice. ¿Cachai? Porque los latinoamericanos, estamos hablando de una entrevista del año 80, están viviendo épocas muy terribles, ¿cachai? Y nosotros allá en Europa también, en el este también estamos viendo, pero lo que me gusta a mí es la literatura, cómo los latinoamericanos se relacionan tanto con lo fantástico. Mm, ¿Sí? Toda su literatura está rodeada de fantasía, está inmersa en la fantasía, se nutre de la fantasía. mm. Entonces, y él dice, yo tengo una respuesta para eso. Y esta respuesta le va a gustar al Joelma, en fin. A Y ver. aquí Contreras le da para todo, para todo el mundo. Dice, la literatura latinoamericana está tan relacionada con la fantasía porque tiene influencia barroca, dice. ¿Cachai? Porque, oye, ¿cachai? Viene del barroco, entonces, toda la literatura latinoamericana viene del barroco, y lo barroco rompe esquemas, y es floritura, y es tanta fantasía. Entonces nosotros Latinoamérica seguramente le está relacionándolo con la parte del colonialismo, ¿cierto? Que llega más o menos en esa época, de lleno, influye a Latinoamérica para siempre, dice el barroco. Es interesante ver lo que él propone allá, de por qué nosotros estamos, y dice que está bien en todo caso, la fantasía es la raja, pero le gusta eso. Le gusta que Mm, seamos, que de nuestra forma de expresar tenga que ver con la fantasía, porque en el fondo rompe esquemas, la fantasía siempre. Te propone cosas que es insolente la fantasía en el fondo. ¿Cachai? Y te propone, puta, bueno, rompe un poco, sale de acá, sale de este mundo un poco. Eso es interesante. Bueno, esas son dos cosas que él hace al final de la entrevista, que él relaciona la literatura latinoamericana con la literatura checa, y menciona también, y dice, ¿qué tienen en común? Dice Kafka, empieza así, Borges, sí, pues. ¿cachai? Al tiro Sí. empieza con esos dos, ¿ah? Ojo, eso también le va a Sí, gustar claro. eso le gusta al Seba, pues, weón. El Sí, weón dice es esas dos, bueno. weón, ¿cachai? Dice, ¿qué tienen en común Kafka, Borges? Después dice Cortázar, y menciona a todos los otros weones, ¿cachai? Pero Mm. la fantasía, pues, ¿cachai? ¿Qué tienen en común? Y el buen termina así, viniendo de ti, la segunda gran K de Checoslovaquia, la segunda K. la Junta Gasca, ¿verdad? Pues el otro K. Y Sí, por otro K. Ah, sí, no, yo quería Esa, como que mencionaron esa, así partes del libro que les gustaron así como de cita, así como porque, o sea, porque Leo decía, escribe muy bien Kundera, y claro, escribe muy bien, llegan unas partes que son como ya la que tengo acá. logra ahí como rescatar todo el sentido de la época, así, a mí me gusta mucho, ya que Oye, estaban pero. hablando de Yaroslav, el Mm, final del ujú. capítulo de Yaroslav, cuando empieza a hablar de las dos vías, ahí pues dice, sería tan sencillo encontrar la calma en el mundo de la imaginación, así como el mundo de la fantasía, pero yo siempre he tratado de vivir en los dos mundos al mismo tiempo y no abandonar uno de ellos por culpa del otro. No debo abandonar el mundo real, aunque en él siempre pierda. Al final será suficiente con que logre una sola cosa, la última, entregar mi vida como un mensaje claro y comprensible a una sola persona que lo comprenda y se encargue de llevarlo.
Ahí está, no, esa, es muy bonita esa parte de Yaroslav, porque de cierta Qué forma terrible esa parte porque porque, más encima ¿qué no te lo entiendo? logra, pues. Después No, porque está ya pensando en su hijo, y su hijo lo manda a la reverenda lo chucha, mata a la pues. chucha, sí. Pero así como que ellos llegan como a puntos muy puros de sí mismos y esos puntos después igual se ven malogrados. O sea, bueno, Joel ahí tiene toda la posición de que esto es porque están en un sistema completamente malsano y nunca van a lograr llegar a sus sueños claros en algo que está continuamente demoliendo el espíritu innato del hombre. Quizás, sí, quizás es verdad, pero al mismo tiempo ellos se dejan llevar ahí por visiones, o sea, en el mundo de Yaroslav, ahí como él se ve beneficiado por la llegada del Partido Comunista, sus iniciativas musicales, folclóricas, se ven auspiciadas, viajan al extranjero, que era algo que mucha gente no podía hacer, entre ellos el propio Ludwig, entonces él como está como bailando con la bonita, como se dice, él se deja engatusar por el sistema, o sea, no ve sus defectos. O sea, todos vemos los defectos del sistema en el que estamos en el momento que no está yendo mal en él. Cuando nos va bien en el capitalismo, somos todos capitalistas, obviamente. Entonces ahí hay que tener un poco el ojo en que la Sergio, crítica no para vuelve, nada. la crítica vuelve hacia uno. Porque en el fondo el sistema lo vamos a medir solo en la medida que nos maltrata. Si nos trata bien, si tenemos fuéramos Tiene sentido lo que estás diciendo en todo caso. Tiene altos sentido. jerarcas venezolanos, el comunismo no iría, si fuéramos amigos de Maduro, el comunismo es lo más maravilloso que hay, pues estaríamos forrados. O sea, en el fondo ahí siempre se vuelve la subjetividad, y eso se lo dice, es que es muy importante cuando Cosca se lo dice a Ludwig. O sea, tú cuando estuviste con la jineta negra, desperdiciaste esa oportunidad, si esa oportunidad igual era algo. ¿Cachai? Y el mismo Cosca predica con el ejemplo y él también renuncia a la universidad y se va Eh, como eh, a liderar una granja en el campo. es difícil ser el bárbaro, pues, weón. Es difícil. Edificio del bárbaro. Sí. Sí, Yo pues, eso, antes de que Joel destruya el argumento, yo estoy de Sí, acuerdo con antes de la antítesis. antes de que Joel destruya esto, solo concordar que estoy de acuerdo con eso que decís, Andrés Cundera. Yo también creo en esa relatividad al momento de las críticas de sistemas, de que da lo mismo un poco el sistema, en cierto modo, sino que depende un poco de la vereda desde la cual se le quiera Claro, describir, po. si está en una fase pero, corrupta o Bueno, no. Pero eso. eso puede ser opiniones válidas, pero cuando tú planteas una ideología que plantea ciertos parámetros, tú tienes la autoridad para juzgar a esa ideología a partir de sus propios parámetros. Si el problema aquí es que se les vendió una ideología que tenía ciertos parámetros morales, éticos, de rescate de la cultura ancestral, digamos, auténtica, El gobierno del pueblo. y, Pero Ludwig y, habría cometido y, los mismos errores y en lo otro lado, que Estados Unidos. obtuvieron a cambio de del sacrificio de toda su generación fue algo completamente distinto. Entonces, si aquí el tema de la subjetividad se tiene que agotar en algún momento en base a criterios objetivos. Si no tenemos una moral común, al menos en la que tú estás señalando que tú te basas tu propio comportamiento y tu régimen, porque en el fondo tú estás señalando que tu autoridad para gobernar un país es una autoridad moral, entonces te puedo juzgar en base a tus propios criterios. Si aquí el tema es ese, el tema es que se les prometió a esa generación algo que no se les dio. Y ahí está la frustración. Y después, por eso, digamos, la segunda generación, seguramente de esta chica joven que hizo la revolución de la primavera de Praga, en el fondo se sale de ese baile porque ella ya no cree en esa ideología, ya no se siente defraudada ni está comprometida con esa ideología. La ve desde afuera, la ve oye, desde afuera porque Igual ve el que es libro, una igual el libro. ideología que es una simple creencia que no se vio respaldada y tampoco siente solidaridad con aquellos que creyeron en ella en alguna oportunidad por su ingenuidad. Entonces, es una persona que está viendo las cosas como son. ahora, para mí, Yo quiero después tirar una cita lo del que libro. dice el Leo tiene sentido en el momento en que siempre cometería los mismos errores. Eso no es yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente, siempre cometería los mismos, en cualquier lugar, Mm, Ludwig es el bárbaro, porque él es el mm, bárbaro siempre. Él mm, teniendo una posición de privilegio dentro de ese mismo sistema, se va contra el sistema. mm. ¿Cachai? Encuentra las pifias que tiene el sistema. Él no No, podía evitar, pero Ludwig lo él no hace podía, antes, cuando tenía un destino burgués asegurado, igual dinamita su cuando era posición como chico también, burgués. claro. Por eso te digo, porque Entonces, no. él O es sea, el bárbaro. es que ahí no Él ve importa, las fallas, sí, pues, no importa el sistema. él critica lo que ve nomás. Él es un loco, como decía, él también es un loco, Y comete claro, errores, ¿no? es un claro. Claro. Lo Y la hace mal, digamos. importante, y no importa Es un eso, rebelde. O porque sea, es un rebelde. yo no creo que Ludwig sea un bárbaro, yo creo que Ludwig es un rebelde.
pero no es Es un tan rebelde rebelde, si no es porque sí, infantil. no es porque sí, yo creo que déjame terminar esa parte porque entiendan la novela, yo no estoy pensando en otra cuestión más que en la novela, encasillemos esta Sí, sí. cuestión. La novela tiene un final que es súper claro. Ludwig encuentra la paz, entiende, madura, y eso es lo que es la novela. Es la Se historia, es define. como el camino del héroe, es la historia como que el loco, en la novela Ludwig las caga sistemáticamente hasta 2 horas antes que termine la novela. Sí. ¿Cachai? De verdad, sí, es verdad. Sistemáticamente, sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Al final la novela se resume en el momento de iluminación que tiene después de que deja Sí. la cagada y media con todo el mundo, Mm. ¿cachai? Y ahí se da cuenta que ya la había cagado y le se da cuenta honestamente, Mira, ¿cachai? Y puedo de cambia. hecho darle solidez a eso, porque estoy de acuerdo. Como siempre, ¿ah? Yo vengo a estos programas sabiendo que saldré queriendo el libro que a lo mejor no quería, así que ahora me encanta esta novela. Y no, pero lo que dice Cucho, lo voy a citar. Qué buen libro, qué buen libro. No, pero mira, de verdad esta parte esta Qué buen es de la libro, que qué me buen gustó, libro. es de lo que me gustó. Al final, cuando viene la revelación, que recién veo, de Ludwig, les voy a leer esta partecilla, que es cuando está cantando al final con su amigo Jaroslav, digamos, cuando ya está todo terrible, Jaroslav está deprimido y él está empezando a deprimirse, ergo empieza a madurar, y dice, si las montañas fueran de papel, si el agua tinta fuera, si cada estrella fuera un escritor, y aunque el ancho mundo entero lo escribiera, ni aun así se podría escribir mi testamento de amor, cantaba Jaroslav sin quitarse el violín de debajo de la barbilla. Y yo me sentía feliz dentro de aquellas canciones, dentro de la esfera de cristal de aquellas canciones, en las que la tristeza no es un juego, la risa no es falsa, el amor no es ridículo y el odio no es tímido, donde la gente ama con el cuerpo y el alma, sí, Lucy, con el cuerpo y el alma a un tiempo, donde cuando la gente está alegre baila, cuando está desesperada se tira al Danubio, donde el amor sigue siendo amor y el dolor dolor, y los valores aún no están devastados. Y me pareció que dentro de aquellas canciones estaba en casa. Fin. Claro, es la madurez en el fondo. Tremendo, Es tremendo muy A mí me buena, final. parece que, a mí es me muy parece buena. que que están haciendo una falsa lectura de esto. Bueno, voy a tener que insistir en lo mío. Lo que, Ahí, no- en lo llega que, lo que llega el balde de agua está, Deja de fría lado, lo que deja de lado está, lo que la está opresión diciendo ahí, roja. lo que está diciendo ahí es que se puede refugiar en ese mundo, porque ese no es el mundo de él. O sea, es una crítica al mundo en que está viviendo en la realidad, pero que en ese momento está viviendo en un mundo que no es el real. O sea, se está refugiando en la cultura, en esa manifestación artística. Está En esa volviendo manifestación quizá a la artística, pureza. las cosas son de la forma en que debieran ser y no como las que son en el mundo en que le corresponde vivir, que no son De como acuerdo, deben ser. de acuerdo, Entonces, pero no es un respaldo al mundo real, sino que es una crítica. no, pues si Y no es lo un otro, respaldo. aquí hay otro elemento, como yo dije, aquí hay una crítica Pero, hay una observación que es muy importante sobre el tiempo. La madurez de Ludwig viene dado con su comprensión de que las decisiones que se toman son irrevocables y además que el tiempo a lo Heráclito ya no puede retroceder. Por eso, Segundo y esa Nietzsche. lección empieza a aprenderla cuando se mete con Helena y cuando se da cuenta que después de tenerla, de poseerla, su venganza, que era una cuestión que venía acariciando hace mucho tiempo, no tenía ningún sentido porque ella se había separado ya de Yaroslav. Y no, después se da Semanek, Semanek. de Semanek, Semanek. Semanek. Entonces Semanek. se da cuenta de que no tenía ningún sentido la venganza, primero que porque ya no era la mujer de él. O Mm. sea, llegó muy tarde a la venganza. Y después, cuando se encuentra con Yaroslav y tocan juntos, se da cuenta que tampoco tiene razones para odiarlo porque ese hombre ya no es el mismo que él conoció cuando joven, y se da cuenta ahí mismo que tampoco él el es el mismo. joven que está en ese tiempo. Tampoco. Entonces, ya tampoco tiene sentido preocuparse del pasado porque ya no son. Y eso es Heráclito. Ya no son las personas que fueron, son otras personas. Ya pasó el momento Eh, Y apela, Joel, lo O sí, que a ti sea, te gusta sí, de la eterna recurrencia de Nietzsche. sí, no, en el fondo sí, de- en el fondo discul- es la historia de madurez, pues está bien, sí, porque oye, llega a una no, conclusión, weón. sí, no, disculpen, lo interesante no es aquí es que aceptación, la no es forma que aceptación de su está, realidad. la forma que está terminando la novela es la forma como empieza la siguiente, porque Insoportable le da el ser, empieza con una disquisición sobre Heráclito y sobre el eterno retorno de Nietzsche. Así empieza como un texto filosófico, ahí sigue nomás, pero es muy Ya, interesante pero la en continuidad el que hay entre fondo, las dos novelas. en el fondo lo que
Quería yo llegar en ese sentido, no está muy alejado de lo que tú estás diciendo. O sea, el loco es un camino, el weón se da cuenta, las caga hasta el final, porque después de que las caga con la Elena, se da cuenta que se venga por las puras, el weón todavía sigue intentando querer vengarse. Cuando está hablando con el Semanek todo el rato, cómo me lo cago a este weón, y entiende Todo al el final rato. toda la impotencia, todo el Pero al rato que quería final le decir, entiende que no tiene sentido. Y pero no lo además entiende por aprende eso, otra no lo cosa. entiende por eso, lo a- entiende por Aprende otra otra cosa. cosa. Aprende a ver a Yaroslav como una persona y no como instrumento del partido. No como una Claro, lo persona ama, que es lo un ama, instrumento lo del ama, partido. lo Y ama, es verdad. se aprende a ver también a sí mismo como Por una eso lo ama. persona y no como una víctima del partido. No, es capaz de abstraerse de eso en ese momento y por eso lo Yo no, quiere, digamos, yo no por quería eso se llegar a. Siempre, recupera esa siempre yo relación. termino diciendo la misma weá, siempre termino hablando de amor, weón. Es una historia de Pero, amor. pero es que es una No, historia, es es una una historia de historia amor, de po, amor, weón. weón. Es una Ya, historia de pero amor, sí. mira, pero Ya. honestamente, Ludwig solo ama a sus amigos hombres. No es por ser, pero es una temática no menor. No menor. Ludwig solo logra la sensación de amor con Onza, con otro más, con el con, Yaroslav. con Yo- el yo pa- Para él las mujeres siempre son de alguna u otra Oscar. forma un instrumento para no, algo. menos Lucy, córtala, no seas injusto, tenéis que ser Ya, justo, sí es no verdad, vengáis con porque weá. Lucy en la cita que leí la menciona, pero porque Lucy fue como un trauma que lo dejó. Pero da lo mismo, Sí, weón, si igual da lo mismo, si igual la ama, weón. Si por trauma o por no trauma la ama, weón. O sí, sea, es no, no Igual me interesante, no, corresponde. pero es es verdad, interesante el si el hecho amor no que, tiene no, no, cuantía, ahí, vale lo mismo. disculpa, no sé si la amo porque él nunca la comprende. Él Nunca nunca, la comprendió. él Si nunca la conoce a comprende Luz, al final, la comprende, hacia pues, el weón. final, pero toda la parte del amor, toda la historia de ellos, él nunca tenía idea con quién O estaba. sea, quiero que Sí, po. entendamos una cuestión. Y entiende a Lucy cuando Pósica le dice que se había Tío metido él Kundera también con Lucy. cierra el círculo. Tío Kundera cierra el círculo. El Sí, sí, la protagonista novela termina es entendiendo precisa. a todos los culiados. Y no termina, y sin perdonar a Semanek. Si el buen entiende que ese buen es su némesis, lo entiende clarito. Pero no hay Y nada que entiende que hacer, son lo como dice el mismo. Coel. No hay nada que hacer con esa weá. No hay nada que cagué nomás, que cagué. Entiende que cagó también, que no hay nada que hacer, que Mm. ya pasó. ¿Cachai? Si entiende todo eso. Y también aprende a amar a los que tenía que amar. Y aprende a entender a la mina que siempre había estado enamorado. Entiende que había estado enamorado de una forma falsa, una forma completamente egoísta, que Eso nunca la había sí. entendido ella. ¿Cachai? Entonces ahí yo Entiende siento esa si la cuestión. amó o Yo no la no sé si amó. aprende a O amar. sea, Está bien, está bien, está bien, está bien, sí. Pero está O sea bien, que sí, está bien. O sea, nuevamente, yo creo que una cosa es el análisis quizás de la novela quizás misma, estaba que con la caña el loco, pues, weón. ¿cómo? Quizás muy curado, quizás estaba muy curado, weón, y recuerda que estaba coqueteándose con los amigos, weón, al final que amaba a todo Sí, el mundo, weón. no sé, lo que Quizás tú dices, Kutu, o sea, claro, el cuando libro en están curados, yo cuanto, te quiero, tú soy mi amigo, y la weá. Sí. No, el libro en más cuanto que una libro es epifanía, es una borrachera nomás. Fue un estado dionisiaco. puede Sí, pues ser, las pues, cosas weón. importantes se tienen que decir lúcido, weón. No, Sí. Claro, pues, no, claro. O sea, yo pues. creo que le estáis dando muchos puntos a la redención de Ludwig. A lo mejor no, Yo no sí, yo, estará. yo, yo estoy equivocado, Estaba curado me nomás, equivoqué, weón. estaba curado, no, weón. no, Estaba curado. Estaba curado, nos la faltan chucha. muchos años, no sabemos la vejez de Ludwig, nunca vamos a saber, eso es lo bonito, No, Corta. eso es lo no, bonito. pero ahí Kutu dijo el punto, dilo tú, si lo del destino. Que ahí hasta ahí llega el Ah, destino de uy, qué Ludwig. bueno ese El final de destino se mierda. escribe Es que, antes es que es de que tú terrible los, esa cuestión. Es de tu que muerte. lo que pasa es que cuando están al final, la última escena es muy significativa para mí, o sea, es muy buena, la Es termina también bien, bonito, porque a pesar de que es simétrico para, ¿cómo se llama? cierra bien. Ludwig, las cosas no terminan tan bien para otro personaje que es muy entrañable, que es Jaroslav, que es el nombre que me puse yo ahí. Están en medio de la fiesta, están felices, se reunieron los amigos, se perdonaron, están todas las huevadas, están tocando la música que nadie está escuchando, ¿cachai? Pero la Qué están lindo tocando eso. igual. A lo Sí, que es Están muy cantan. dentro de una lindo. esfera, de una esfera. Sí. Sí, es Pero muy linda igual esa en ese cuestión. momento irrumpe la frustración de no poder salir de ahí a tocar a otro lado. Exacto, Ahí, Jaroslav dice, ¿sabes qué? Vámonos de acá, pues, de que vámonos al campo, vámonos al campo. Vamos a Y tocar. nos falta un huevón que dice, no, nuestro deber es este, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es quedarnos aquí hasta las 9, ¿cachai? Tenemos que hacerlo. A huevonao, ¿cachai? Bueno, más huevonados son los que le hicieron caso. Entonces, le hacen caso y siguen tocando, y sigue llenándose de gente que no los pesca, que están vomitando por un lado, que por otro lado se están agarrando combos, pero La ellos siguen juventud. tocando. Es muy buena la escena en todo caso esa. ¿Cachai? Y a Jarolán empieza a doler el brazo. Sí. Le duele el brazo izquierdo y el pecho. Y hay un amigo que es médico, lo viene a ver, weón, puta la cuestión. Le dice, no se ¿No? preocupen. No es Cosca. No, es otro Eso médico. es otro, claro, un miembro del grupo, que era miembro, médico. Sí, Claro. sí. Y le dice, no te preocupes, porque va el Ludwig para la cagada, este weón se me está muriendo, pues, weón. Mm. ¿Cachai? Entonces, el médico le dice, no te preocupes, va a salir de esta. No, es un infarto, le dice, pero no es tan grave. Mm. ¿Cachai? No te preocupes, va a salir de esta. Y vos como que se tranquiliza, pero a la vez se da cuenta de una cuestión.
Y dice, aquí mi amigo me dice, no, y dice, esta es por culpa que no nos fuimos al bosque, cuando como yo quise, esta weá me estresó tanto que al final me terminan pasando tanta rabia que a todo esto, Jarolá de la tarde había dejado la zorra en la casa, había roto la casa entera, se había enojado con la señora porque lo habían engañado, porque habían dicho que su hijo iba a ser el rey el Sí, rey pues, simbólico de descubre la que no era fiesta, su hijo. y no era Eso nada su también es hijo. Bueno, interesante. esa es muy buena esa Eso weá, tiene una muy buena, lectura bien, sí, muy interesante. buena, muy buena. Y bueno, y la cosa es que está, y le dice esta cuestión porque no nos fuimos al bosque, la cuestión, y el Ludwig empieza como todas las cosas que le pasan, empieza a meditar sobre, a reflexionar sobre lo que está pasando y se da cuenta de algo. Dice, ya está bien, y estaba tranquilo porque mi amigo se iba a salvar. Pero a la vez me di cuenta que mi amigo, que su destino ahí se había terminado. Porque después nunca más, después del infarto, va a tener que cuidarse, no va a poder tener exceso, no va a poder salir a tomar con los amigos, a tocar hasta las tantas de la noche, ya no va a poder salir de gira, va a tener que empezar a cuidarse. Cagó. La persona que, o sea, No, decía, le hizo mucho. el destino de las personas, el destino de las personas no termina, no llega a la muerte, termina antes, decía, antes de la Puede muerte. terminar antes, sí. Sí, es muy buena esa cuestión, muy buena, Ah, muy buena Y, esa y de agregando eso, de lo de Joel que menciona de la juventud, también es bonito que, o sea, no es bonito, en verdad, pero es poético al menos, que comenta al final, porque dice que a Jaroslav se lo llevan, dice acá, a través de una masa ruidosa de adolescentes borrachos, cuestión. hasta la calle, donde esperaba con las luces encendidas una ambulancia. Sí, no, sí. Y ahí de verdad Maravilloso. termina. Porque Es está, bonito. está bien, si mezcla la El, sociedad con la simetría, si el buen no hace hay muy viejo en bien. la novela, ¿o no? No hay viejo en la novela, no sé. Sí, pues tal cosa, el cosa que le sapea más encima a Harold que su hijo se había ido a las carreras de moto. Dice, ay, ¿no supiste Ah, que tu hijo sí, se fue a sí, la carrera de aparecen moto? unos, El buen mala pero no, onda, el viejo Julio. pero no son significativos. No, 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 no son Jaroslav fue significativos. ellos destruido, mismos se ven Jaroslav, viejos ya. a Sí, ellos Jaroslav mismos, le rompieron es el verdad. corazón. Mm. Sí, le rompieron, pero ellos mismos se ven viejos. El amor de Ludwig le rompió el corazón. ¿Viste? Ludwig aún no aprende del todo a amar. Todavía queda Pero pendiente. bueno, lo que Ya, quería resaltar también es eso, o sea, en el fondo hay una de las cosas que le importaba y que voy dando cuenta mientras estoy leyendo por primera vez este primer libro de Kundera que leo, Yo también. eh, me voy dando cuenta de muchas cosas, me hizo recordar a Dostoyevsky, después me hizo recordar a Dumas, el Conde de Montecristo, después me hizo recordar a la Divina Comedia, con la Lucy como figura de Beatriz, ¿cachai? Pobre Lucy. Está ensamblado en la gran tradición. Sí, Es a la mí gran también tradición. me hizo recordar algunos románticos franceses también. Tienen una cosa así como Sí, de la. Es que Kundera, claro, escribe desde esa vertiente, digamos, es como lo que pasa heredero es de. que a Kundera, y eso lo dice después de esa entrevista, ya entendí muchas cosas que lo había como intuido a través de la lectura, ¿cierto? El weón dice, lo que me importa a mí no me importa el discurso político, es decir, nunca me importa esa weá, no es weá más fome que la política, parece que la política no tiene sentido para él, porque para él, para empezar, él no sabe mucho de política, dice. Así que no puedo ¿Viste? meterme en eso. Lo que me importa, dice, es la literatura. Mm. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué? Y él, volviendo a lo mismo a su historia, él le agradece mucho a su padre. Dice, gracias a él, mi padre aprendí música y en la música se preocupa mucho la forma. A mí me preocupa mucho cómo llevarme una novela. Mm. ¿Cachai? Tiene Casi que siempre la tener, hace 7 partes, de hecho. claro, contrapunto, el presto, y empieza a hablar de las figuras musicales, ¿cachai? Cómo las va mezclando, habla de Bach, ¿cachai? Cómo mete una Sí, cosa en una tocata, habla de ¿cachai? cultura morada bastante, es entretenido. Esa Sí, parte justamente entonces a mí me gusta mucho. fascinó mucho que él no solamente se preocupa del fondo de una novela, sino también de la forma, de las dos cosas está preocupado, y por eso yo encuentro que para mí esta es una gran novela, o sea, y es un gran escritor por lo demás, Mm. muy un escritor completo en ese sentido como artista, inclusive como en su vida también. Decía, a mí, yo no quiero, yo soy un escritor, decía, yo no soy político, yo no sé por qué me meten como los disidentes, bueno, yo no soy disidente, decía. Disidente es una palabra que te encajona con un discurso comprometido y el discurso comprometido, el discurso político está seco. Los escritores políticos, los escritores disidentes o a favor o en contra de algo, los escritores políticos, todo el contenido de esa literatura está como premoldeado, así como que es un discurso preescrito, ¿cachai? Que no tiene creatividad, que no tiene libertad. Y a él no le importa eso, ¿cachai? Bueno, eso es la bola del... Sí, tiene Mm. crítica, definitiva, pero él no se considera como un escritor político. Ojo con eso. Mm. Esto es lo bonito también del arte en sí, ¿no? Del arte en cuanto a lo que es, independiente de que se le pueda entretejer cualquier otra cosa. El arte en sí
Bueno, hay otras personas que dicen que todo es un acto político en cierto modo, así que ahí quizás es fácil rebutar y meterse en otro argumento. Pero bueno, pero sí, pero yo soy de la vertiente del arte en cuanto a arte, la versión Tarkovsky. Sí, pero el lugar en que elige los protagonistas de la historia obviamente tienen una carga Ah, política. sí, Obvio, claramente. la poeta No, él no Claramente. quiere liberar a la Sí, Checoslovaquia sí, socialista, po. pero Sí, ya no, lo sí, en el trajo él, ya fondo. desapareció, ya no no. existe. Ay, yo- Bueno, Ya no está, ya no hay que está. Pero anotar volver ahí que la siguiente novela, El insoportable de Arcer, claro, es Pero esa como fue la última. sí, no, no, bueno, pero que yo lo pienso porque está muy relacionado. En esa Mm, novela hay como una mirada del amor también, del sexo, pero ahí a partir de la filosofía, no a partir de la política. Entonces ahí toma otra Mm, vertiente. Y mm. después la la despedida, inmortalidad igual hay harta filosofía. no sé en qué orden Acá viene, la sí. despedida, que también decían que era una obra maestra, ahí vuelven a Praga. Es cuando Mm, hace como un viaje imaginario, porque Kundera se va a París y no vuelve más, pero en la despedida hace como un falso retorno de la gente que se fue exiliada y que después regresa. Y mm. ahí más o menos, y cómo encuentran el mundo ahí que perdieron y que al final, aunque estén ahí, no logran recuperar. No, sí, La última trivia. Son muy buenos los libros de Kundera en La última general. trivia. Sí, sí, sí. La última Sí, la trivia, es. por favor, permítame esta. Le pregunta el entrevistador a Kundera, bueno, le dice, ¿tú ya te despediste entonces de Checoslovaquia para siempre? Le dice, el año 80. Y él lo mira y le dice, bueno, Está aquí. no, le dice, Acá. bueno, en realidad no es tan así, le dice, en realidad Mm. Checoslovaquia se despidió de mí, Me así que echaron. sí, me echaron, así que yo no quería eso, pero me echaron, así que por Como su gran, ahora, como su gran ya. biografía, su gran biografía. Vamos a repasar. Así terminó su biografía de Y Milán vive en Kundera. Francia. Nació en República Checa y Vive. vive en Francia. Fin. Es que Biografía de Milán En fin, Kundera. no sé qué no sé sentido qué tiene esa más. biografía. Bueno, de hecho yo tengo Grande. otros libros ya no en Tusquets, pero en Fábula, y ahí salió una biografía harto más digna que esa. No entiendo cuál es el sentido. No, esto es fascinante. Yo creo que es eh, parte de, es una meta esa referencia. biografía minimalista, no sé cuál es el sentido, como ubíquenlo Vamos a ya. ponerla aquí. Milan Kundera es checo y vive en Francia. Listo, ya Oye, ¿verdad? como. Y es literal lo que dijiste, o decir biografía, sí. Una línea, Una una Y es línea y corta. real, media, es real, una dice línea y media. Es una biografía. biografía de Twitter, es la Milán biografía de Kundera Twitter. nació en la República Sí, creo Checa, que. vive en Francia. Eso es Milán Un Kundera. joven tiene que haberla escrito. Eso fue alguien joven, involucrado. Muchacho Ya borracho. dejémosla hasta ahí y No bueno, tiene fin. No se hasta la, exhausta esta novela, que es lo hasta que lo la hace próxima grande. semana. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Cuéntanos, ¿Qué se cuéntanos. viene? No sé, ¿Qué no se puedo viene? decirlo yo, que alguien más lo diga. No, Ah, Yo no, no me acuerdo. se viene una novela premiada, po, weón. Ah, ¿tú una caes, primera. ah? La Sí, tienda de sí. regalos de Andrés Coray. ¡Oh! Ah, ay, Es la Dios novela que mío. se viene la Esto es- próxima Difícil, semana oye, para la difícil tienda. misión, güey. ¿Viste? La verdadera. Oh, La La mejor verdadera. novela. ¡Ay, qué gran premio! ¿Y dónde Para está muestra comentarla del tenemos Altísimo? a alguien ¿Qué que cosa? conoce bien la novela. El premio. a Alguien ver, de a hecho ver, que a la ver. puede Ah, conocer no lo mejor. tengo acá. Lo tengo en mi pieza. Pero, ando Oye, pero corriendo. yo La otra espero que semana. para, Ah, espero que para ese como capítulo Maturana podamos que fue invitar corriendo como me Ewok. gustaría, oye, Seba, por favor, para ese capítulo invita al autor, weón. Ya, Invítalo, voy a weón. tratar, voy a tratar. Voy a tratar de No que. podemos, Autor de no vamos a poder verdad. opinar, nos va a desautorizar. ¿Qué le Sí, vamos a hacer? ya. La va a super- Entonces ahí No, está. van a ser No, fuertes las críticas. es una novela política, La tienda de regalos. ¿Qué Una estaba novela Ya, pensando? pero pongamos el contexto. Que estábamos hablando, como había tanto aviso de los ovnis, que viene el Blue Beam, así, que había tanta aparición hace un par de semanas. Dijimos, pero ¿qué novela habla de esto? O así como ¿qué novela de ciencia ficción menciona este tema? Y ahí ya dijimos, ya bueno, esta lo menciona, así que ya para estar ahí contextualizados, como dice Kutu, que le gusta empezar con una noticia y de la noticia vamos a una historia. ¿Ya? ¿Joel? Qué buen libro. La tienda de regalos. Sí, ahí Esa está. es la novela que teníamos que leer para este momento. Sí, ahí estamos. Entonces, prepárense ahí. ¿Quién la tiene? ¿La tiene o no la tiene? Hay que llevarla. Por fin no estoy Nosotros atrasado somos con tus una dudas lectura. personales, yo y el juez. Yo en este Ya, momento no la tengo, pero la espero tener en ya 3 días más. el viernes ya. El viernes ahí 3 días más. la entregamos ahí en tus manos. Ya, No pues, me va a llegar la muchachos. olla al bosque. No, yo ando con todos los libritos, los libros japoneses de Leo, una novela que es de Kuto que tengo que entregársela, ¿no? Ahí tengo todo un folder ahí para usted, ahí se lo mando vía Joel, ¿ya? Así que eso, pues amigos, hasta la próxima semana. No es Amigos, tanto. sí, amigos, sí. Amigos, sí. Amigos, Amigos, sí. Pero esto puede ser como outro también, como final. Saludos a mi universo, ahí. Un gusto haberla conocido.
Un momento, Al un leer- domingo habitual, un domingo habitual. Claro, ahí está. Bueno, Un y eso, domingo habitual en amigos. Checoslovaquia. Sí, bueno, nuestros domingos ahí con Kun Agüero. Ya pues amigos, nos vemos hasta la Nos próxima vemos. semana de Cookie Bear. Chao, nos vemos. Gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós.